This meeting is being recorded. Bueno, buen día a todos. Bueno, este domingo vamos a presentar a nuestro ponente. Su nombre es Alberto García Un. Él es de profesión ingeniero civil, con mención en hidráulica e hidrología, estudiante de teosofía desde los 15 años, actual miembro de la rama Paz, ha sido presidente en varias oportunidades de la rama también, ¿no? Ingresó a la Sociedad Teosófica en 1986. Y bueno, pues asistió a varios eventos, entre ellos en la ciudad de Brasilia, en Brasil, a la reunión internacional de la Sociedad Teosófica en 1983. Entonces tenemos a un hermano que ya tiene bastante bagaje en el estudio de la teosofía, y bueno, queremos aprovechar pues todo lo que él ha venido investigando, leyendo sobre este tema, y bueno, pues es un gusto tenerte, Alberto, este día, ¿no? Entonces vamos a empezar con la invocación y luego tienes la palabra. Adelante, Anita, gracias. Buenos días a todos. Vamos a invocar a los maestros para que nos ayuden siempre en este trabajo. Por favor, acompáñenme. Que aquellos que son... Perdón. ¿Se me escucha, José Luis? Sí, clarísimo. Que aquellos que son expresión del amor inmortal bendigan con su guía a la sociedad fundada para la promoción de sus planes. Quieran ellos inspirarla con su sabiduría, fortalecerla con su poder y vigorizarla en su actividad. Que así sea. Que así sea. Que así sea. Que así sea. Adelante, Alberto. Ok, buen día a todos. Realmente aquí estoy queriendo dar un tema que, bueno, la mayoría de nosotros lo conocemos, lo que es la reencarnación. Pero aquí yo le he aumentado algo para que pensemos un poco. ¿Es mito o realidad? O sea, ¿qué quiere decir que si es mito? Vayamos a definir. Reencarnación, según el diccionario, dice que es volver a encarnar, es decir, renacer, tener otro nacimiento. Eso siempre lo pone, digamos, el Larousse como una definición, ¿no? Y bueno, está nomás muy acorde a lo que nosotros estudiamos. Mito quiere decir relato de una cosa fabulosa. O sea, quienes hacían muchos mitos eran generalmente los griegos. Esa era una de las cosas. Mito no quiere decir que es algo que es mentira, diremos, sino es una cosa que, bueno, se relata como un cuento, diremos. Puede ser verdadero o no. Realidad quiere decir algo comprobado que es real. Por ejemplo, el día y la noche, nosotros tenemos como que realmente es algo que lo vemos todos los días y es una gran realidad, ¿no? Entonces, estas dos palabritas yo quiero introducir, digamos, a esta cuestión de la reencarnación y otras más que vamos a ver en el curso de esta presentación. ¿Existe la reencarnación? ¿Cuál es el proceso de reencarnación? A continuación trataremos de responder a las preguntas y dar las bases de por qué es cierta la reencarnación. Si consideramos la edad de la Tierra dada por la ciencia, la cual estima que es de 4.500 millones de años, que son 70 o 100 años que puede vivir una persona humana, es en realidad insignificante y una gran pérdida de tiempo de la naturaleza, tomando en cuenta la ciencia, que coloca la aparición del hombre aproximadamente hace 2 millones de años. Esto es muy claro, ¿no? Los científicos andan ahí un poco indecisos, sin saber qué hacer. A veces ponen al hombre con mayor antigüedad, otras veces dicen no, es menos. Y eso es toda una controversia que tienen ellos, ¿no? Esto nos hace ver que es un absurdo pensar que con solo una vida de 100 años se pueda alcanzar la perfección en ese tiempo.
ustedes pueden pensar, digamos, la vida actual que tenemos. Bueno, tenemos cierta profesión, cierta actividad que realizamos, pero no es todo. Yo, por ejemplo, de medicina no sé nada. Si me ponen un paciente, no me animaría jamás a operarlo, ni a hacer nada, ¿no? Ni a darle ningún diagnóstico, porque no lo sé. Seguramente en una vida futura o en una anterior ya lo he hecho, tal vez, queda ahí grabado por ahí, ¿no? Entonces, eso es la cosa. En una sola vida siempre tenemos una sola cosa que estamos haciendo, o varias, pero que no es la totalidad. La religión cristiana indica que el ser humano es un cuerpo que tiene alma. La teosofía sostiene que el ser humano es un alma que tiene varios cuerpos. Esto es muy interesante hacer la distinción, porque la religión indica que el ser humano, el cuerpo y alma han sido creados en el momento en que, digamos, los padres han hecho la concepción y punto. Y no es tan así. En los estudios teosóficos hemos podido ver que realmente somos almas, incluso más que almas, somos un espíritu que ha tomado alma y que, bueno, esta alma para manifestarse en los planos tiene que usar varios cuerpos. Si solo se viviese una sola vida, aquello que llamamos Dios sería un ser que tendría más de humano que de Dios, puesto que según la Biblia tendría sus privilegiados, a los que les da todo, sabiduría, buena posición, etc. Y a la gran mayoría los somete a la miseria, al dolor, a la ignorancia, a la condenación. Nada más absurdo, va en contra de toda idea que se pueda tener acerca de Dios. Esto está basado en la interpretación exotérica de la Biblia, donde se muestra un Jehová que tiene su pueblo elegido. Es celoso en los actos del mismo y no tiene misericordia con otros pueblos, a los cuales les manda plagas y los castiga. La historia clásica supone que hace 20.000 años el hombre estaba en la edad de piedra y su estado evolutivo era un poquito más inteligente que el de los monos. Y bueno, esto hay que decir también que la ciencia dice que los seres humanos descendemos de los monos. Por los estudios que hay de la doctrina secreta y otros libros, se ha podido ver que es al revés. En cierta época hubo el pecado de los simentes en los cuales surgieron de ahí los monos. No se olviden de ese dato. Sin embargo, si observamos las antiguas ruinas que existen en el mundo, ellas nos muestran que la cultura y sabiduría era avanzada, como el antiguo Egipto, Babilonia, México, Tiahuanaco, la isla de Pascua, la India y muchas otras cuya antigüedad supera en muchos casos los 20.000 años de acuerdo a la doctrina secreta de H.P. Blavatsky y las cartas de los maestros y otros textos. Esto nos hace pensar que debieron existir otras civilizaciones anteriores. Es bueno aportar que en las cartas de los maestros, uno de ellos incluso da cierto tiempo, ¿no? Nos dice en qué tiempo ha existido la Atlántida, en qué tiempo la Lemuria, etc. Eso es bueno darse una lecturita de esas cartas. Estas civilizaciones, de acuerdo a las tradiciones de muchos pueblos y según los anales ocultistas, fueron la Atlántida y la Lemuria, de las cuales nos habla el sabio Platón, del sabio iniciado Platón. Y hay por demás pruebas de la existencia en documentos y leyendas diseminadas por todo el mundo. Obvio, Platón se refirió al último vestigio de la Atlántida, ¿no? Se preguntarán cómo es posible que existiendo estas civilizaciones con un saber superior al actual hayan perecido y su saber no haya llegado hasta nosotros. Por favor, ahí hay un gritito, pueden cerrar el micrófono. Ya lo cerré, Alberto. Adelante. A esto hay que indicar que si observamos la naturaleza, toda en ella se manifiesta por ciclos y también las civilizaciones son cíclicas.
¿Qué fue de la Grecia con todo su saber? ¿Qué fue del poderío resplandor de Roma? Apenas tenemos algunos vestigios. Y peor aún de las civilizaciones un poco más antiguas, por ejemplo. Podemos referirnos aquí a Tiahuanaco, que tenemos ruinas. Y bueno, todos vienen y dicen, bueno, su antigüedad es de 200, 300 años antes de Cristo. Viene otros y dicen, no es más, otros dicen, no es menos. Y estamos en eso, ¿no? Es la cosa, por eso es que digamos todo es cíclico y todo, igual como el ser humano nace, crece, se reproduce y muere, exactamente eso pasa con las civilizaciones. La tercera raza llamada Lemuria tuvo un inicio, su gloria y su caída para desaparecer en el fondo del mar, en lo que hoy son los océanos Pacífico e Índico. Lo que queda de ella es Australia, Nueva Zelanda y Madagascar y otros lugares. De igual modo, la cuarta raza, la Atlántida, surgió en el mundo. Fue muy poderosa en su gloria. Se diseminó por varias partes del mundo y sucumbió tragada por el océano Atlántico en varios cataclismos que se recuerdan en las tradiciones como diluvios. La actual quinta raza es una civilización joven, todavía no ha alcanzado su plenitud y también tendrá su gloria, su decadencia y su fin. Y luego vendrán otras civilizaciones y en otros continentes preparados para ellas, siempre mejores a las anteriores, puesto que el plan divino es la evolución. A continuación veremos mapas de cómo eran nuestras tierras en épocas pasadas. Aquí quiero aclarar un poquito que, bueno, hay algunos que sostienen que lo anterior era la Pangea y que de ahí se han separando todos los continentes, ¿no? Yo más estoy de acuerdo con lo que dicen las cartas de los maestros y lo que nos ha dejado Blavatsky y otros, en que dicen que realmente hubieron civilizaciones antiguas llamadas Lemuria, Atlántida, y dos más anteriores que, bueno, no eran tan físicas, sino que estaban en otros planos de existencia. Acá tenemos un plano de lo que fue la Lemuria. Este plano debe ser aproximadamente, pues, así unos 3, 4 millones de años atrás, en el que se puede ver todo lo rojo es lo que era la Lemuria. Y aquí en blanco se ve el continente actual de lo que es el mundo, ¿no? Actual. Por aquí arriba tenemos un continente que está en azul, y eso es, digamos, el primer continente, ¿cómo se llama? El continente polar. Un periodo posterior de la Lemuria tenemos acá, en el que ya cambia un poco también el sistema de lo que es tierra y de lo que es mar. Pero podemos darnos cuenta que la mayoría de la Lemuria ha estado en los lugares donde ahora tenemos mar. Acá tenemos un mapa de lo que era la Atlántida, más o menos de hace 1 millón de años atrás. Es interesante ver esto porque digamos, igual, todo está más concentrado en el océano Atlántico y bueno, en el sector del sur de la India. Parte de África y Norteamérica también algo tiene. Sudamérica tenemos, digamos, prácticamente la Argentina no existía, Perú y Perú alguito y bueno, Bolivia tampoco, no gran parte. Había Brasil, había, digamos, todo lo que es el océano Atlántico y en este punto que estoy señalando estaba la ciudad de las Puertas de Oro. Un periodo posterior tenemos de la Atlántida en el que ya se van hundiendo algunas partes y van saliendo a flote otras, y aquí lo llaman Ruta y Daitya, que son, digamos, las dos islas principales que estaban acá, pero el continente Atlántico agarraba casi todo Norteamérica, gran parte de Sudamérica. Argentina todavía no se vislumbra como continente. África lo tenemos, parte de Europa y Asia. Y por último, lo que Platón vio, la isla de Poseidonis, que eso estaba más o menos a 9,000 y pico años atrás, antes de Jesucristo.
Ya casi la conformación de la Tierra es lo actual que conocemos. Y lo bueno de ver acá es que, digamos, el desierto del Sahara no era desierto, sino que era un mar. Eso se ha elevado cuando esta tierra se ha hundido. Entonces, eso es interesante. Por acá hay otra isla que también se ha hundido y el resto, bueno, más o menos queda como está ahora. Veamos un poco antropología oculta, siguiendo con estas cosas de la antigüedad. Tenemos aquí periodos, significados, raíz, nombre de la raza, sentido y vehículo despertado. Tenemos el periodo que la ciencia lo llama Eoceno, que era hace 60 o 50 millones de años atrás. Significado del término, inicio de la nueva fauna, raza primera, nombre de la raza polar, qué cosa se ha despertado ahí, audición y astroetérica. El Oligoceno, 40-38 millones de años atrás, pequeño intermedio, la segunda raza, la hiperbórea, y ahí se despertó el Tartatérico. El Mioceno es muy importante ver esto, 25 millones de años atrás. Más nuevas formas de vida recientes, tercera raza raíz, y aquí se despertó la vista, la vista etérica y físico. Aquí aparece el hombre como físico al final de esta raza. El Plioceno hace 12 millones de años atrás, más reciente, raza raíz, la cuarta, la Atlante, se ha despertado el gusto físico y astral. Tenemos el Pleistoceno, hace 1 millón de años atrás, muy reciente, despertar de la quinta raza aria, olfato físico mental. Y el Holoceno, que es el presente, está reciente y están, digamos, ya los sentidos despertados completos. La ciencia ha planteado como cosa cierta la evolución, principalmente con Darwin, quien dio las bases sobre la evolución de las especies. Sin embargo, Darwin solo tomó en cuenta la evolución física. Si todo evoluciona, es lógico pensar que también existe una evolución psicológica y mental, la cual hace que el hombre evolucione de un estado salvaje hacia una sabiduría que no tiene límites, hacia la perfección, como dijo el Maestro Jesús. Pues vosotros sois perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. El concepto sobre la ley de la reencarnación puede aclararse y ponerse más en armonía con el orden natural si la consideramos como un principio universal y luego observar el caso especial de la reencarnación del alma humana. Toda evolución consiste en una vida evolucionante que pasa de una forma a otra a medida que se desenvuelve, almacenando en sí misma la experiencia adquirida en dichas formas. La reencarnación del alma humana no es la añadidura de un nuevo principio de evolución, sino la adaptación del principio universal para adquirir las condiciones que exigen la individualización de la vida en constante desenvolvimiento. La reencarnación nos ofrece una mejor visión, una apertura a un plan evolutivo. Destruye totalmente la vieja creencia de un castigo divino en un infierno eterno, causa de grandes males en la humanidad, hacia los fieles creyentes, quienes viven con temor a la vida y a la muerte. San Pablo en el Nuevo Testamento nos dice: lo que siembras, eso cosecharéis, dando una verdad. No interviene para nada la mano divina, puesto que solo el hombre es el generador de causa, premiarán o lo castigarán. Esta ley es conocida como la ley de la causa y efecto, ley del karma, muy ligada a la ley de la reencarnación. Veamos muy rápidamente cómo opera la ley del karma. De la vida pasada tenemos acciones de ayuda. ¿Qué cosa produce? En la vida actual, buen ambiente. Acciones con daño van a producir mal ambiente. Deseos y aspiraciones van a producir capacidad. Pensamientos sostenidos van a producir carácter. Éxitos van a producir entusiasmo.
Experiencias van a producir sabiduría. Experiencias dolorosas producen conciencia. Y por último, servicio produce espiritualidad. En el Oriente, la reencarnación es reconocida como un hecho. Prácticamente todo el Oriente tiene como cierta la reencarnación. En India y en el Tíbet existe la creencia de que si un hombre se porta mal o ha tenido cosas negativas, genera karma negativo que lo llevará a reencarnar en animales. Esta creencia es conocida como la metempsicosis, la cual, si la analizamos desde el punto de vista de la evolución, no es cierta, ya que no es posible involucionar en un animal ni en seres inferiores, habiéndose alcanzado hace millones de años la etapa humana. Veamos muy rápidamente cómo está constituido el ser humano. Esto es bueno para hacer un breve recuerdo de lo que somos y cómo actuamos. Tenemos la mónada muy elevada, que yo lo llamaría el espíritu. Aquí tenemos el ego, el alma, buddha y manas, estos tres amarillos. Y por aquí abajo tenemos lo más conocido por nosotros, la personalidad. Entonces, esta es la conformación del ser humano. Esto es lo que perece en cada vida. Esto permanece y esto es que se diga, ¿no? Esto es común a todos, es uno solo. En Occidente también era conocida la reencarnación, principalmente en Egipto, señalada en el libro de los muertos, donde se dan pasajes de la preparación de Osiris para su nuevo nacimiento. Y en Grecia, en la escuela pitagórica, donde Pitágoras lo ha enseñado a sus discípulos. Él indicaba que gracias a los dioses podía recordar sus vidas pasadas. También en nuestra Biblia tenemos varias citas en las que se hace mención a la reencarnación. Eso lo vamos a ver al final del trabajo. Y bueno, veamos esta otra cosa. ¿Cuál es el proceso de reencarnación? ¿Por qué nos recordamos nuestras vidas pasadas? ¿Cómo se ven las vidas pasadas? A estas preguntas responderemos siguiendo un personaje, al que lo llamaremos Juan Pérez. Juan tiene ahora 75 años y sufre de úlceras, enfermedad que lo estuvo molestando por los últimos 10 años. Lo operan y él piensa que sanará con la misma. Sin embargo, la operación no sale bien y Juan muere. Juan siente que se eleva de su cuerpo físico, ve a los médicos y enfermeras tratando de revivir la que fue su cuerpo. Se da cuenta que se rompió un cordón plateado que lo tenía unido al cuerpo físico. Con su doble etérico puede trasladarse hasta donde está su esposa ausente y despedirse de ella con una cierta materialización. Posteriormente, un cachito. Disparado un ratito. Posteriormente es atraído por un túnel, por una luz que hay al final del mismo. Nota que a manera que se acerca a la luz siente una paz y amor inmensos. Y al traspasar el túnel se encuentra con parientes y amigos que fallecieron antes, quienes le dan la bienvenida. En ese instante sucede que Juan recuerda todos los momentos de su vida, los buenos momentos y los dolorosos. Y Juan y otras personas juzgan si su vida fue provechosa o no. Y no hay peor juzgador que uno mismo. Posteriormente, Juan ingresa al mundo emocional o astral llamado Kamaloka, donde debe permanecer el tiempo requerido para agotar todas las energías generadas durante la vida que tuvo como Juan, todos los deseos y emociones, que en resumen, en término medio, son en promedio la tercera parte de su vida física. Poco a poco va ascendiendo a los niveles superiores del mundo astral,
hasta que al disolverse toda la energía generada muere otra vez, quedando únicamente en ese nivel su cascarón astral y la esencia de sus emociones contenida en el llamado átomo simiente astral. El cascarón astral es el espectro de Juan, que si lo llamaran una sesión espiritista respondería a las preguntas que se le hagan. Al pasar al mundo mental o de Bachán, el cielo de los cristianos, un lugar lleno de dicha donde no existe dolor ni pena alguna, y que es creado por Juan por los anhelos y aspiraciones que tuvo principalmente en los últimos momentos de su vida. Y como Juan era creyente católico, su aspiración fue la de estar en un jardín del Edén junto a Jesús, a su corte celestial. También es bueno decir que en el de Bachán se asimilan las lecciones aprendidas. Juan también aspiró a tener un lugar junto a su familia, padres, hijos y nietos, contar con un salón de música y escuchar las sinfonías más lindas de música clásica. Pero esta ilusión de estar en esa dicha también debe finalizar y queda también la esencia de sus pensamientos contenidos en el átomo simiente mental. Juan por un momento pasa a su verdadero ser, el pensador del cuerpo causal, donde una vez más repasa la vida pasada y compara con las anteriores, para saber si se hicieron progresos y las experiencias quedan grabadas en su cuerpo causal. Debido a que quedaron pendientes atracciones y repulsiones, deseos y aspiraciones no cumplidas en su vida pasada como Juan, los átomos simientes mental y astral son activados. Primero el átomo simiente mental, el cual atrae como un imán materia mental, afín a la que quedó en dicho átomo y se forma el nuevo cuerpo mental. De igual manera también se activa el átomo simiente astral, atrayendo materia similar a las emociones que dejó Juan en su última encarnación. Finalmente, los señores del karma, los lipicas, intervienen dando al nuevo ser, según las condiciones kármicas del momento, sus nuevos padres y el país donde desarrollará sus nuevas experiencias. Y en este caso le tocó al anterior Juan nacer como una niña para experimentar otra encarnación como mujer. Este es a grandes rasgos el proceso que recorre el alma durante su peregrinaje por la vida y los estados post-mortem, los cuales resultan ser también la verdadera vida. Estos estados son visitados por los vivos durante el sueño, solo que no recuerdan lo sucedido a cabalidad porque el nexo entre ambos mundos no tienen conexión consciente. De la misma manera, no es posible recordar una vida pasada porque en el cerebro que tenemos no hay el registro de la vida pasada. Tendríamos que elevarnos hasta el cuerpo causal del pensador, donde hay los registros de las vidas pasadas, resultando ser que en nuestro interior poseemos una verdadera máquina del tiempo, que permite no solo recordar las vidas pasadas, sino volver a vivirlas como si fueran las actuales. Veamos un poco, un grafiquito, qué es lo que sucede entre la muerte y el renacimiento. Acá tenemos los átomos simientes, el físico. Muere el físico y ¿qué sucede? Nos vamos al astral. Muere el astral, queda la sombra. Nos vamos al mental. Pero el mental también deja su simiente. Y por un momento, como dije, pasamos al causal. Y de ahí vuelve ya al descenso. Se prende el átomo simiente y activa todo lo que quedó y atrae materia mental muy afín a la que dejamos. Y se forma nuestro cuerpo mental. Se activa el astral. Va a atraer materia astral afín a ese átomo y se forma el astral futuro. Y por último, los lipicas, como dijimos, ayudan de acuerdo a las condiciones kármicas a que el nuevo ser tenga la familia que le corresponde y vivir en el país donde tiene que aprender nuevas lecciones.
Es bueno indicar que especialmente los niños pueden tener vivencias de su vida pasada por estar más dispuestos y cercanos a aquella. Hay niños que recordaron quiénes eran y sabían el lugar donde habían nacido. Existe un relato muy especial en la India de un niño que fue hasta su hogar anterior y encontró a sus parientes de la vida anterior. En personas mayores también pueden recordar sus vidas pasadas, como fue el caso de la señora Jenny Cooker, nacida en Inglaterra, esta señora. Recordaba a cabalidad la ciudad donde decía que había vivido, hizo un dibujo de la ciudad que murió con una pena de haber dejado a sus 8 hijos. Pasado el tiempo fue investigando, hizo un viaje a Irán, donde se encontró con el hijo mayor de Mary, Sutton, al que le dio detalles de que solo la familia Sutton sabía. Describió con lujo de detalles toda la vida de Mary, afirmando que era su vida pasada. Logró reunir a 5 de los hijos vivos con quienes compartió momentos muy emotivos. Aquí está la misma señora, en 2 encarnaciones distintas, con su hijo mayor Sonia aquí pequeñito y su hijo Sonia en la vida. Eso es muy interesante. De toda la historia de esta señora está en el internet, pueden echar y ver a cabalidad todo lo que les estoy contando ya muy rápidamente. Actualmente hay varios psicólogos y psiquiatras que están realizando curaciones traumáticas a pacientes mediante regresiones hipnóticas, como es el caso del doctor Brian Weiss, quien no creía en la reencarnación. De pronto, al hacer su terapia a una paciente, le hizo la terapia regresiva y esta recordó sus vidas pasadas. Y esto dio paso a que él escriba muchas vidas, muchos maestros, donde describe a cabalidad de esta experiencia. Mediante regresiones es posible llevar a una persona hasta el cuerpo causal y allí se puede recordar los eventos de una vida pasada. Pero hay que tener en cuenta que el que realiza la regresión debe ser un profesional competente para que se realice la regresión sin peligro. La gran escuela de la vida es como ir al colegio en que cada curso es una vida, en la que se debe aprender algunas cosas y posteriormente asimilarlas y aplicarlas. Siempre existirán alumnos aplicados que aprenden más rápido que otros, pero es seguro que todos llegarán a graduarse en la gran escuela de la vida, puesto que la meta es llegar a ser perfecto y colaborar con los que todavía siguen estudiando. Pasemos a considerar algunas citas bíblicas respecto a la reencarnación. Dijo Jesús a sus discípulos: salid del Padre y he venido al mundo otra vez. Dejo el mundo y voy al Padre. Eso es Juan 16, 28, 29. El hombre cuando envejece es como una vestidura, y como una vestidura Dios los envuelve y son mudados, pero su espíritu es el mismo. Salmo 102, 26, 27. Y aún ellos, si no permanecieran en incredulidad, serán injertados, pues poderoso es Dios para volverlos a injertar. Esto es Romanos 11, 23. Tú que me has hecho ver muchas angustias y males, volverás a darme vida y de nuevo me levantarás de los abismos de la tierra. Aumentarás mi grandeza y volverás a consolarme. Salmo 71, 20, 21. Es una gran verdad. A ver, analicen, hermanos, eso. Bien clarito está todo lo que estudiamos. Jesús, al referirse a Juan el Bautista, dice: porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan, y si queréis recibirlo, él es aquel Elías que había de venir. El que tiene oídos para oír, oiga. Esto está en Mateo 11, 10, 15. Pueden ver. Y la más clara de todas es esta. Entonces sus discípulos le preguntaron diciendo: ¿por qué pues dicen los escribas que es necesario que Elías venga primero?
Respondiendo Jesús les dijo, a la verdad Elías viene primero y restaurará todas las cosas. Mas os digo que Elías ya vino y no lo conocieron, sino que hicieron con él todo lo que quisieron. Así también el Hijo del Hombre padecerá de ellos. Entonces los discípulos comprendieron que les había hablado de Juan el Bautista. Aquí hay dos elementos bonitos, ¿no? Elías y Juan el Bautista. Mateo 17, 10, 13, eso lo pueden leer. ¿No sabéis que soy templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruyera el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Corintios 3, 16, 17. No te maravilles de lo que te dije, pues es necesario nacer de nuevo. Juan 3. Y colorín colorado hemos acabado, ahora pasaremos a ver. Deben tener muchas preguntas o muchas opiniones, ahora sí pueden abrir los micrófonos. Gracias. Gracias, Alberto. Excelente exposición. Además, muy didáctica porque con el ejemplo de Juan nos explicabas muchos detalles que a veces son difíciles de entender. También pues la extrapolación a ya estas citas de la Biblia y ahí nos damos cuenta de que bueno, pues no tenemos el concepto claro, ¿no? Y en la misma Biblia lo explica, ¿no? Bueno, entonces pasaremos a las preguntas. Adelante, Salomón. Sí, hola a todos. Pues sí, efectivamente, Alberto, estuvo muy claro. Gracias por la explicación que diste. Y pues te tengo dos preguntitas. Oye, que yo sepa, en la actualidad, ¿verdad? No hay animal que se cruce con otro animal o un humano que se cruce con un animal y que nazca algo por los genes, pues no se combinan, no tienen similitud, no puede haber a un ser nuevo diferente. Bueno, eso es lo que creo, ¿no? Entonces, ¿cómo es que se dio esto de que el humano, bueno, en ese entonces pues era sin mente, ¿no? Se cruzaba con animales y nacieron los simios. Esa es una pregunta, si me puedes contestar a ese, te hago la siguiente, gracias. Sí, te respondo. Eso está, digamos, en la doctrina secreta muy bien explicado, que se llama el pecado de los sin mente, ¿no? O sea, la humanidad se dice que todavía su mente era muy primitiva, eso muchos millones de años atrás. En esas épocas supongo de que se podía haber tenido, digamos, ese tipo de cruce, ¿no? Y lo que pasa es que los hombres agarraron a las hembras de los animales, y tuvieron las relaciones y de ahí salieron algunos simios. Eso es lo que dice la doctrina secreta. Más no te puedo decir. Lo único que se sabe a ciencia cierta es que ahora ni siquiera entre animales que tengan relaciones de diferentes especies pueden tener descendencia. Solamente hay el caso de los burros con los caballos, ¿no? Que cuando tienen cruces, sí, entonces salen las mulas. Pero otras cosas no creo que haya. Peor aún, entre humanos y animales no se sabe de nada de eso. No es una cosa que salga adelante. Porque sí hay humanos que tienen relaciones con animales en la actualidad. Sin embargo, pues no pasa nada, ¿no? Bueno, por otro lado, Alberto, hablaste sobre una señora Mary Sutton o algo así, inglesa, que regresó muy pronto, ¿verdad? Porque todavía alcanzó a regresar y vio a los suyos, vio a sus parientes. Ahora, ¿se dan los casos en que la reencarnación se da muy rápido? Esa es mi pregunta, Alberto. Sí, depende de las condiciones, pienso yo. O sea, esta señora murió muy afligida, o sea, tuvo, digamos, esa gran pena. Entonces, yo supongo que al fallecer conservó su plan, o sea, su cuerpo astral y su mental, y de esa manera reencarnó y tomó solamente un cuerpo físico, ¿no? Y es por eso que también recordaba a cabalidad a sus hijos y logró dibujar perfectamente, digamos, la ciudad donde ella había nacido
y tenía plena conciencia prácticamente de todo lo que le había sucedido en la vida pasada. Esa es, digamos, una de las explicaciones que se me ocurrieron a mí. No hay otra forma, ¿no?, de que puedas recordar tan rápidamente las cosas. Y bueno, hay excepciones, diré yo, en algunos casos, como te digo, por la pena de dejar, que se yo, a 8 hijos. A ver, es realmente algo muy fuerte, que se te puede grabar ahí adentro en tu ser, y bueno, vuelve rápidamente, ¿no? A veces pasa. Depende de muchos factores. La reencarnación tiene también muchas cosas que hay que estudiarlas. Este trabajo ha sido una cosa muy fugaz y muy rápida, ¿no? Sí. Oye, Alberto, por último, si se puede. Durante el Kamaloka, durante ese periodo, uno pues tiene uno que pasar muchas cosas que para desahogar todas esas emociones que tuvimos en vida física, ¿no? Pero mi pregunta sería, ¿qué acaso en Kamaloka no se desaparece, por decir así, todas esas emociones, y en la nueva reencarnación ya no aparecen bueno, aparece como tendencia, pero ya no tenemos que pasar lo mismo, ¿verdad? Me imagino, porque pues entonces en Kamaloka no valió la pena, ¿no? ¿Cómo ves? Bueno, con un ejemplo te voy a explicar. ¿Qué pasa si, digamos, un borracho fallece? Va a ir al plano astral y va a seguir con la misma ansia de beber. No se le va a pasar. Solo que ya perdió su cuerpo físico y no va a poder ya beber, digamos, el trago que le gustaba. Y ese deseo, esa emoción se la lleva. No se queda pues aquí con la muerte, ni se disipa, ¿no? O sea, por eso es que en el Kamaloka, el borracho lo que tiene que hacer es, poco a poco se le va a ir disipando esas ganas de beber y otros deseos y emociones más que llevó. Cuando Ajá. cuando el borrachito vuelva a la vida, va a traer algo de eso, porque se va a quedar en su conocimiento que queda. No se borra totalmente. Entonces, esa es, digamos, la explicación que te puedo dar. Hay mucho más por eso. Karma y reencarnación son dos temas que deberíamos profundizar mucho todos. Sale, Alberto. Te agradezco mucho. ¿Hay alguien más a ver por ahí? Gracias, Salomón. No veo otra mano, Alberto, pero aprovecho para hacerte la pregunta. Como decía Salomón, y tú lo explicabas también, hay personas o hay almas que tienen que volver rápido, ¿no? El caso de los niños, por ejemplo, cuando mueren a temprana edad. Entonces, yo entiendo que en el Kamaloka obviamente tenemos que entender y tomar conciencia de las cosas buenas y malas que hemos hecho. Y las malas se quedan como trabajo pendiente. Entonces, ahí hay algo importante, ¿no? Si pudieras explicar un poquito lo que es el Dharma, lo importante que es cumplir justamente esa misión y bueno, explicar por qué vuelven tan rápido, ¿no? Bueno, digamos, en una de las cartas de los maestros está muy bonito la explicación de esto, ¿no? O sea, el maestro le dice a Sinet, creo, ¿qué pasaría si su hijo muere? Le dices, va a llenar un vasito muy pequeño de energía a otro que ha vivido, digamos, 100 años, ¿no? Su energía es mayor. Entonces, es por eso que un niño, cuando muere muy chico, o sea, su energía generada acá, sus emociones y qué sé yo, han sido muy pequeñas. Entonces, por eso que su estadía en el astral pues resulta ser muy rápida. No es lo mismo que un ser que, digamos, ha vivido 100 años y ha tenido muchas experiencias, muchos deseos, muchas emociones. Entonces se va al otro lado y bueno, pues tiene que quedarse más tiempo eliminando la energía que él mismo ha generado. Esa es la respuesta más clara que hay. O sea, generamos nosotros energía. Si se quieren, bueno, nos prestamos. Como un préstamo del banco, cierta cantidad de energía y la vamos derrochando toda la vida. Pero esa energía la tenemos pues que disipar. ¿Y dónde la vamos a disipar? En el Kamaloka, pues.
Por ahí también se dice que, por ejemplo, un maestro de sabiduría cuando fallece, por decir algo, pasa pues, muy poco tiempo en el astral, porque en el astral solamente, o sea, como es un ser liberado, ya no genera nada, entonces pasa muy poco y más bien aprovecha de estar por ahí para cargarse otras almas que puedan ayudar a que suba más arriba, ¿no? Esa es, digamos, la respuesta. A ver, no sé si tienen algo más. Sí, gracias, Alberto. Adelante, Guillermina. Sí, me quedé con la pregunta de Salomón. Salomón, la Tierra es reencarnación de la Luna. Entonces, las entidades más adelantadas de la Luna, las mónadas, las almas, como quieras decirle, llegan a la Tierra. Poco a poco van densificándose, van tomando lo que nosotros llamamos principios. Entonces, la primera y la segunda son muy etéricas. La tercera, que le decimos que es el centro de la evolución del hombre, es la Lemuria, el divino andrógino. ¿Por qué andrógino? Porque él llega siendo dos, hombre-mujer en sí mismo, y ahí se da la separación de sexos, porque empieza ya está perfecto el vehículo físico, por eso se llama ya la evolución física, y llega el momento de que ingrese la mente. Pero ingresa la mente, todavía no la podemos manejar. Estamos muy cerca de la evolución animal y muy lejos de la evolución humana todavía. Por eso es que se da en las almas menos evolucionadas que llegaron de la luna, esa caída que se llama, que es la relación con animales. ¿Por qué? Porque copiamos lo que hacen los animales porque estamos muy cerca de ellos. Entonces, al copiarse tuvo relaciones pero eso fueron las entidades atrasadas, no todo el hombre. Las almas más primitivas sí copiaron a los animales, que fueron los primeros que tuvieron relaciones, y el hombre que lo copió dio generación. En ese momento, la jerarquía que estaba trabajando en la tierra puso el sello. A partir de ahí no puede haber reinos que se conjunten, menos el hombre con otros. Por eso fue que se dio la caída. Es un proceso de, sabes que en esta tercera se dio el origen de todo el mal. ¿Por qué? Porque el hombre no manejaba la mente. Entonces, esa caída es inconsciente, porque el hombre no fue consciente de lo que hacía. Por eso la caída es entre comillas. De ahí hay sello y ya no se juntan los reinos. Otra pregunta que tenías es de que si en el Kamaloka, según las cartas de los maestros, nosotros entramos al Kamaloka inconscientes. En cuanto morimos, nos tornamos inconscientes. Esto va a variar según la escuela a la que tú asistas, pero según la teosofía, el hombre al morir se vuelve inconsciente. Pasamos por el Kamaloka inconsciente y es la ley la que funciona separando tus actos buenos de tus actos negativos. Y eso se vuelve lo que nosotros conocemos como karma, como dice Alberto, escandas, o como también dicen las átomos simientes que se van a volver, que van a esperarnos al volver. Todo eso nos va a esperar al retorno, porque nosotros en Kamaloka no pagamos nada, estamos inconscientes. Lo que pasa es depuramos y lo mejor de nosotros entra al Devachan, que es el verdadero descanso. Entonces, todo lo que vamos a tener que pagar, lo vamos a retomar al volver a vivir nuestra próxima encarnación. Según las cartas, que también varía según la escuela, el hombre vive entre 1000 y 2000 años, según las cartas. Pero como hemos visto, hay excepciones y hay gente que nos dice que no. Pero según la enseñanza teosófica, el hombre vive entre 1000 y 2000 años. Y excepción los niños. ¿Por qué excepción los niños? Porque el hombre se integra al volver del Devachan con 7 principios. Un niño que nace ha tomado vehículo físico, pero todavía le falta capturar el de a los 7 años, 14 y 21, que es cuando tomamos la conciencia de nuestro
nuestros vehículos, nuestros principios. Recuerda, 7, 14, 21, vamos tomando y un niño no los tiene. Entonces, por eso, cuando un niño muere, reencarna violentamente. Eso es lo que te puedo decir. Gracias, Alberto, por darme oportunidad. Gracias a ti. Está Gracias, bien, Nacho, Guillermina, por la recuerdo complementación. de una caída también. Nacho, recuerdo de una caída, de la caída que hemos tenido de acuerdo a la Biblia. Es bien bonito también eso, ¿no? De Adán y Eva y la manzanita. Ahí pues la humanidad es el primer pecado original que hemos cometido. Pero si no cometíamos el pecado original, no hubiéramos tenido mente tampoco. No se hubiera despertado nuestra mente. Porque eso es nada más que una alegoría de la humanidad cuando estaba justamente todo el descenso. La separación de los sexos entre Adán y Eva, muy bonito. Jehová les dice, no coman de estos. Pueden comer de todo menos de esto, de aquí, y el que era, pues, era el conocimiento, era la sabiduría, la famosa manzanita. Y cuando comen ellos, ¿qué pasa? Lo primero que ven es que estaban desnudos y bueno, les da vergüenza y se tapan con hojas de ébano, ¿ve? Y bueno, y de allá viene todo y ese es el cuentito bonito para representar, digamos, el momento que se nos ha dado justamente la mente para poder ir empezando a pensar y a hacer todo lo que tenemos que hacer. Eso es aparte, ¿no? No sé si tiene alguna cosa más para que les explique o para que les responda o que quieren opinar, para eso estamos. Bueno, no veo ninguna mano más, Alberto, pero aprovecho. Entonces, por lo que explicabas, ¿qué es lo que nos llevamos a la otra vida? Ya lo explicabas, ¿no? Lo que es espiritual, lo que es el cuerpo causal. Lo demás, pues, no lo llevamos, ¿no? Y lo dejamos acá. Es más, se va degradando, ¿no? Naturalmente. Pero entonces me ponía a pensar, pues, sería ideal llevarse a la siguiente vida todo este trabajo de estudio, de investigación, de servicio que hacemos con la teosofía, ¿no? Entonces, sería ideal, pues, como pensar que en la siguiente, rápidamente, pues, volvamos a tomar estos temas, a entenderlos, a masticarlos, tal vez de más jóvenes, porque así vamos a poder tener una mayor oportunidad de hacer las cosas mejor en la siguiente, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos llevarnos este trabajo a la siguiente vida? O sea, tratando de poner en práctica todo lo que estudiamos, ¿no? Y haciendo, digamos, el bien a todos. O sea, como dicen por ahí, no peques más y haz buenos actos en su nombre. Entonces, eso es lo que tenemos que hacer como seres humanos. Tenemos la dicha de haber digamos, tenido a la mano, qué sé yo, todo el saber teosófico que nos han traído. Apliquémoslo, pues, en la vida. Esa es la cosa, esa es la primera cosa que tenemos que hacer. El resto se nos va a dar por añadidura, porque todo lo que estamos aprendiendo y todo lo que hagamos, fíjense el cuadrito ese que hemos visto de karma, ahí está bien bonito lo que pasa, ¿no? ¿Qué pasa cuando hacemos una cosa? ¿Cuál va a ser la respuesta? ¿Qué pasa? Entonces ahí está todo. Si obramos mal, ¿qué pasa? Vamos a tener, pues, en el futuro vamos a tener un desagravio, vas a tener que pagar ese mal. Como quien dice, ¿no? El que a hierro mata, a hierro muere, un dicho por ahí bien fuertecito. Pero bueno, eso es karma, ¿no? Ahora, hablabas del Dharma. Para mí el Dharma es el trabajo, la obligación que tenemos que cumplir en esta vida, por ejemplo. A muchos les toca, qué sé yo, ser amas de casa, les toca ser, qué sé yo, ingenieros, les toca ser médicos, etcétera, etcétera, ¿no? Ese es el Dharma que uno, digamos, viene a cumplir aquí. Hay otros que les toca ser, pues, monjes toda su vida. Hay otros que les toca ser, pues, maleantes toda su vida, entonces cumplen con eso. En todo y en todas partes, ¿qué se llama? El alma humana aprende, ya sea por las buenas o por las malas.
Esa es una ley que nos toca a todos. Y es por eso yo les digo, hagamos el bien sin mirar aquí. Gracias, Alberto. Bueno, ¿alguna pregunta más? Creo que no hay más preguntas, Alberto. Entonces, bueno, pues, para cerrar tus últimas palabras, recomendaciones, Alberto, adelante, por favor. Sí, como les decía, ¿no? ¿Qué se llama? La reencarnación es uno de los pilares que la teosofía ha dado, ¿no? El otro vendría a ser el karma, y que se vida más allá de la muerte. Agarrar y decir a todos nosotros, principalmente a los teósofos, tenemos que dar un poco más de estos temas. Parecen sencillos, pero hay mucha gente de afuera que ni siquiera sospecha que existe la reencarnación, por ejemplo. Yo pregunto, aquí en la ciudad de La Paz somos 1 millón de habitantes. ¿Cuántos creen en la reencarnación o están seguros de eso? No sé, será el 10% a lo mucho. Y el resto sigue con la tradición de su religión y viven temerosos porque dicen, si me porto mal me voy a ir al infierno para toda la eternidad. Y esas cosas son las que tenemos que ir sacando. Tenemos que ir limpiando todo eso. Lo mismo decir, ¿por qué sufro? Alguna persona dice, Diosito me castiga a mí y a mi vecino le da todo. ¿Por qué? Entonces ahí entra la ley del karma, ¿no? Todas esas dos cosas habría que ir explicando poco a poco a las personas. Entonces el mundo comprenderá de que realmente somos una hermandad y que tenemos leyes que realmente hay que cumplirlas. Ese sería, digamos, el mensaje para todos. Y decirles muchas gracias por su atención. Gracias, Alberto. Excelente. Excelente. Es un tema que hay Hola, que seguir hermanos. desarrollando. María Luisa. Hola, hermanos. Buenas tardes. Bueno, no he podido entrar y apenas sí he escuchado un pedacito, pero quiero agradecer a Alberto por su participación y felicitar porque, bueno, seguimos con nuestras conferencias de ahora de principio de mes, ¿no? Un abrazo, queridos hermanos, mío y también de todos los miembros que están aquí en la Sociedad Teosófica en San Rafael. Gracias, Alberto. Gracias a ti, dales un saludo fraterno a todos allá. Gracias. Bueno, que estén bien. Gracias. Mañana en la noche tenemos la reunión del Consejo Consultivo. Mañana lunes a las 7, por favor. Ok, María Luisa. Ok. Ya, gracias. Bueno, chao. Gracias, María Luisa. Saludos a todos. Cariño para Gracias, todos. Alberto. Gracias. Todo Hola, muy José bueno. Luis. Hola, Alberto. Sí, Salón. Se va a grabar, ¿verdad? La van a poder reenviar por YouTube. Sí, se las vamos a enviar. Está grabando en este momento. Por ahí Ok, hay una lo mano. pienso compartir con algunos amigos. Por ahí hay Excelente. una mano, Dani. A ver, José Luis, dale paso a Dani. Adelante. Buenos días, buenas tardes a todos. Dani. Primeramente, debo excusarme, puesto que el horario me confundió. Inclusive yo creo que le escribí a José Luis para que me clarifique el horario. En hora de Nueva York, donde estoy, dice que es a las 10 de la mañana, pero aparentemente fue a las 9. Entonces, me pido excusa ante todo por eso, pero estaba muy interesado en este tema. Y solamente quiero hacer un comentario sobre la pregunta del hermano Salomón. Él habla de el cruce de los humanos con los animales. Eso está muy detallado en la tercera raza, la evolución de la tercera raza, la raza de ese tiempo. Entonces, también explica
ahí de lo que se habla de Adán y Eva, de la costilla que Eva cogió de Adán, eso se explica sobre la tercera raza, Lamur. Y también quiero decir que para mí la reencarnación es como, volviendo al tema del hermano Salomón, es que esos son experiencias o para tomar conciencia que pasan esos no problemas, sino situaciones. Y eso uno tiene que volver. Por eso es la reencarnación, para que volvamos a repasar esas cosas de malas decisiones que hicimos en esa encarnación donde cometimos los errores. Ve, entonces para mí eso era en sí la reencarnación. Tú vuelves a tomar, después que tú pasas del Devachan, donde se cansa y encuentra en buen estado de naturaleza, y los buenos sentimientos se van al átomo personal, pero los errores que cometiste en tu vida anterior deben ser repasados, y por eso es que existe la reencarnación, para volver a repasar las lecciones que no aprendiste. Solamente mi comentario sobre el tema ese. Alberto, un placer de conocerte. No te conocía. La mayoría de los hermanos, José Luis, Salomón, presentes, me conocen. Me llamo Daniel Burgos, hablo desde Brooklyn, Nueva York. Un placer, hermano, por su charla y muy agradecido. Gracias. Hola, Dani. Salomón. Muchas gracias a ti por tus comentarios y vamos a estar en otra oportunidad. Gracias. Que así sea, hermano. Gracias, Dani, y yo me disculpo porque el error ha sido mío en la hora. De todas formas, te voy a mandar el link de la presentación de YouTube para que lo puedas ver. Gracias, Dani. Sí, gracias a ti, José Luis, te lo agradecería mucho, porque me gustaría verlo desde el principio. Solamente cogí los 15 minutos últimos y estaba muy interesante, muy interesante. Gracias a todos. Perdónenme. Gracias, Dani. Bueno, ahora sí, hermanos, muchas gracias por su participación. Y bueno, pues como decía María Luisa, a cada inicio de mes vamos a tener una nueva charla y les vamos a ir informando por los canales de WhatsApp. Muchas gracias y que tengan un buen domingo, hermanos. Adiós a todos. Nos vemos más tarde, Saludos José a Luis. todos. José Luis, nos Adiós, vemos más adiós, tarde. Tato. Salomón, nos vemos más tarde. Nos vemos.